6. Rebeca. Al salir del examen de literatura española casi a la misma vez que Liliana, nos sentamos en uno de los bancos de piedra construidos en forma de escultura en el pequeño parque aledaño a nuestra aula, lugar sombreado por elevados árboles maderables y varios jardines en sus alrededores, sitio donde la brisa refrescaba el ambiente y resultaba agradable conversar. ¿Cómo saliste?, me preguntó de inmediato. Yo supuse que al final terminaríamos conversando del tema de siempre entre nosotras. No había logrado otra amistad como la de ella siquiera dentro de la iglesia, lo que me resultaba contradictorio con las convicciones que se me habían ido metiendo desde pequeña sin darme cuenta, sin que papá y mamá jamás me obligaran. Creía de todo corazón en la Biblia, en sus consejos, leyes y regulaciones como única vía de acercarnos a una felicidad terrenal aunque llena de dificultades, pero con la esperanza de una vida gloriosa en una ciudad con calles de oro y ríos de cristal luego de nuestra muerte. Sabía por lo tanto que unirnos en yugo desigual implicaba múltiples aristas, entre ellas, sostener amistades con personas no cristianas. Liliana no obstante, sin ser cristiana, me comprendía, era mi amiga, nos confiábamos tristezas y alegrías sin engañarnos. Todo lo había estudiado, le respondí. Menos mal que el profesor Santos Escobar es buena persona y no puso preguntas muy difíciles, porque yo me confundo con algunos nombres de escritores famosos, me dijo, buscando dentro de su mochila y al encontrar una pequeña barra de chocolate, la dividió en dos entregándome una de las partes. Me diste la más grande, protesté. Ella sonrió afable como siempre. Era de esas personas para las que el presente era lo más importante, decía. Y para quien soñar con ser feliz algún día e incluso mucho dinero hasta llegar a ser millonaria, nada costaba. Te di la parte más grande, dijo, porque eres mi amiga. Guardamos silencio mientras masticábamos. Yo intuía lo que iba a comentarme. Te noto preocupada. No me atreví a responderle de inmediato. Dudaba. Confiaba en ella desde luego. Cuando comenzamos los estudios preuniversitarios habíamos intimado de tal manera que ya no nos guardábamos secretos, aunque no siempre coincidíamos en nuestras opiniones. No insistió, jamás me presionaba, y esa actitud suya me había llevado a convertirla en mi confidenta. Anoche José Luis estuvo enamorándome otra vez. Y papá por poco nos sorprende conversando, le dije al fin. No soportaba tanta presión dentro de mi vida, tantas dudas y preocupaciones. Te dije que si le dabas entrada te iba a coger la baja, comentó sin apenas pensarlo. No le he dado entrada, Liliana, le hablé con dureza. Me disgustaba que adoptase el papel de hermana mayor intentando gobernar mis sentimientos. Lo único que hice hace unos días fue regalarle un Nuevo Testamento cuando lo sorprendí como otras veces mirándome desde la persiana del fondo de la iglesia. Liliana meneó la cabeza y arrugó los labios en señal de disgusto. En varias ocasiones conversamos lo relacionado con lo de yugo desigual, y ella me alertaba que cuando uno vivía bajo una doctrina cualquiera, debía ser consecuente con ella. Decía que esa forma de proceder se la había enseñado su padre, quien como militante del Partido Comunista de Cuba, criticaba a los militantes comunistas que se referían a la clase obrera como la de concepciones éticas más avanzadas dentro del capitalismo, y en cambio ellos mismos vivían dentro de la sociedad socialista como burgueses. Al fin se expresó con palabras. De nuevo te lo alerto, estás jugando con candela. No me quieres hacer caso y yo de eso sí sé, porque no soy una religiosa como tú. Todos los hombres, sean quienes sean, hasta los más cristianos que tú conozcas, lo que buscan de nosotras es lo que tenemos entre las piernas. José Luis me gusta, protesté. Pero no quiere decir que yo vaya a convertirme en una cualquiera ni, como tú dices a veces, le vaya a abrir las piernas. Si no me haces caso vas a fracasar, volvió a adoptar los aires de hermana mayor. José Luis es un tipo de la calle, engreído porque se cree muy lindo. Y tú me has dicho que la Biblia aconseja a las cristianas cuidarse en estos tiempos difíciles, donde hay hombres amantes más de los placeres que de cualquier otra cosa, que arrastran a las mujeres detrás de sus pasiones. Y es eso lo que siempre ha hecho José Luis con otras que tú ni siquiera conoces y yo sí, porque yo también soy una callejera. Me dejó sin palabras. Hubiera debido rectificarla en ese momento, extrayendo la Biblia de mi mochila y leyéndole la cita completa de la enseñanza a que ella me estaba haciendo referencia, que recordé se encontraba en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pero cuando una está enamorada, hasta los consejos bíblicos olvida. Yo lo sé, admití en tono más bien defensivo. Y me da rabia, porque no puedo dominarme, cada vez que se acerca la persiana me tiemblan las piernas. ¿Tú has pensado qué pasa si se entera Ezequiel? Imagínate tú. Explota una bomba.
Lo peor que tú hiciste fue oírle su conversación el día que Ezequiel y Esther fueron a la iglesia de Manzanillo. Es verdad, fue un error mío. Creí que podría convencerlo de que no me siguiera enamorando. La mujer que le hace caso a un hombre la primera vez, ya está muerta. Aunque claro, no es fácil resistírsele a un muchacho tan lindo como José Luis. Detuvo la sonrisa cuando vimos acercarse a lo lejos a un grupo de estudiantes que venían en dirección hacia donde nos encontrábamos. Cambia de conversación, que por allá viene Minerva con sus amiguitas, me dijo temerosa. Fue solo al cabo del tiempo que pude comprender los temores de Liliana. Yo era una religiosa para los demás, la rechazada, la que carecía de derecho a los sentimientos propios. También lo era para Liliana. Esa tarde al terminar las clases, debía pasar por una de las tiendas que vendían mercancías por divisas, las únicas surtidas con abundancia en la ciudad. En horas de la mañana, mi madre había puesto un billete de $5 dentro de un monedero vacío que yo cargaba en mi mochila escolar, y mientras lo hacía me advirtió que al regresar de clases comprara en la Camagüeyana un jabón de baño, un tubo de desodorante y uno de pasta dental de la más barata. Ante mi asombro por aquel billete, del que yo había visto muy pocos, me explicó que un pastor guatemalteco, a quien habían conocido en Manzanillo, hombre muy pobre en realidad, al conocer a fondo la situación del país en medio de lo que se llamaba el periodo especial, había entregado una ofrenda ascendiente a $100, distribuida equitativamente entre 5 pastores del país presentes en una conferencia sobre plantación de iglesias. Los $20 tienen que durarnos por lo menos 6 meses, dijo mi madre, aclarándome que solamente se emplearían en productos de aseo personal. Cuando iba acercándome a la Camagüeyana, vi a José Luis llegando a una de las esquinas más lejanas del Parque Maceo y él también me vio. Apuró el paso. Yo lo apuraba más todavía. Él casi venía corriendo, yo muy aprisa tratando de que no me alcanzara, dispuesta a no cumplir el encargo de mi madre. Sin embargo, sus pasos resultaron más largos que los míos y justo enfrente de la iglesia bautista del centro de la ciudad me dio alcance. Tomó con su mano uno de mis brazos, me acarició suavemente la piel y luego, presionándolo con fortaleza, me obligó a voltearme. Frente a frente los dos. Sus ojos mirando los ojos míos. Abusando de su poder sobre mí, avasallándome con su mirada sin hablarme, rogándome con los ojos que lo amara tanto como él me amaba. Engañándome, habría dicho Liliana si hubiese observado en aquellos momentos su expresión de desamparo. ¿Dónde vas tan apurada?, me pregunté con un tono de la voz no muy firme, aunque a mí me pareció la voz de un hombre maduro, del hombre que yo soñaba en mis divagaciones, uno que pusiera su izquierda debajo de mi cabeza y su derecha me abrazara, tal como una y otra vez leía en el libro del Cantar de los Cantares, tratando de aprender al menos en teoría lo que hacían el amado y la amada cuando dormían juntos cerca de la viña. A comprar unas mercancías que me encargaron, contesté, temerosa de mentirle. ¿En qué tienda?, volvió a interrogarme, con una severidad propia del que se cree dueño, del que se considera novio, del que se siente amado. En la Camagüeyana, le respondí, rendida por su mirada que me penetraba hasta lo último. Me saliste huyendo, y somos novios, tienes que respetarme, me dijo con una seguridad propia del que sabe que ha ganado. Te dije la última vez que conversamos que no éramos novios. Todavía, traté de defenderme, aunque me encontraba en defensa. Está bien, supongamos que es verdad, que no soy tu novio. Te advierto entonces que estás dándome una esperanza que es falsa. Corres el riesgo de que me arrepienta, y vaya a buscar a otra que no me rechazaría, expresó de buena manera, a pesar del tono de queja. Me preocupé de veras. Ya sabía que Leonor, una rubia de otra aula en el preuniversitario, de un cuerpo mejor que el mío y que salía al parque todas las noches, estaba enamorada de José Luis y había comentado con Liliana que pensaba quitármelo. ¿Por qué lo dices?, le pregunté, rogándole a Dios que no me mencionara a Leonor. Estuve leyendo el Nuevo Testamento que me prestaste, suspiré aliviada cuando lo dijo. Continuó hablando sin soltarme la mano. Cuando empezó a leerlo, se proponía lucirse delante de mí, comentar lo del nacimiento de Jesucristo, la visita de los magos a Belén de Judea y la matanza de los niños ordenada por Herodes. Abundar en detalles sobre tales asuntos con el propósito de impresionarme, agregando de su cosecha algunas opiniones que le parecían lógicas, como muestra del absurdo de la Biblia. No encontraba a Melchor, Gaspar y Baltasar en ninguna parte de San Mateo. También lograba descifrar el asunto de la Nochebuena y el 24 de diciembre. A ese libro que le había prestado le faltaban hojas, pensaba decirme, pero leyendo más adelante comprendió que mejor sería preguntarme, aprender lo que yo sabía, entendernos en el mismo lenguaje. Nos contemplamos durante breves instantes y sonreímos.
Le pedí que me soltara la mano, que si pasaba a alguien de la iglesia, podría decírselo a papá y me buscaría un problema. De acuerdo, te suelto, pero explícame lo que sabes, me dijo mansamente. ¿Leíste completo el primero de los evangelios tal como te dije? Le pregunté en tono de reproche. Avergonzado, trató de justificarse con las clases del preuniversitario. Eran muy difíciles, ya no se parecían a las de la secundaria. Se veía obligado a dedicar mucho tiempo a estudiar y aprender de memoria cada nuevo asunto. Antes no le importaba estudiar, pero viéndome a mí como me esforzaba todas las tardes estudiando en la iglesia, decidió hacer lo mismo en su cuarto. Así, dijo, aunque no podíamos estudiar juntos, se sentía a mi lado, teniendo abiertos los mismos libros que yo estudiaba. Como si fuera una maestra de preescolar, le expliqué el contenido de los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis. En un principio, pensé que iba a rebelarse, protestar, ofenderme. En cambio, mientras yo hablaba me miraba con tanta dulzura que solo atinaba a suspirar cada vez que hacía una pausa. Rebeca, me dijo cariñoso, todo lo que me explicas está muy lindo, pero estoy convencido de que cuando Ezequiel en sus prédicas, como tú le llamas a lo que le digo discursos, habla del amor, no piensa en mis sentimientos hacia ti. Guardé silencio. Se me habían agotado los argumentos para convencerlo de que todo lo que decía la Biblia era cierto y por lo tanto, el verdadero amor tenía que soportar también a los padres de las muchachas que no aceptaran a sus novios. Por las historias que les oía a Minerva y a las demás, a una de nuestra aula que le decían Lolita simplemente la había invitado a acompañarlo cuando terminaron una noche de estudiar en el equipo y salieron juntos hacia el bosque de pinos cercano. Yarisa y Norma, unos días después, le habían preparado el camino ellas mismas y fueron las dos con él al bosque. En otra oportunidad, Diani le dijo a José Luis delante de mí que le gustaría hacer un trío con él y conmigo, y cuando respondí que yo como cristiana no podía cantar canciones del mundo, ella se echó a reír y casi se ahoga de la risa mientras me llamaba estúpida y come mierda, porque lo de hacer un trío era que nos acostáramos los 3 juntos. En fin, las muchachas que él conocía no eran como yo. Cualquiera de ellas se habría prestado para juegos sucios con él, por ser versadas en tales lances cuyo único propósito con los hombres era gozar con ellos y darles gozo. Levanté la mirada fijándola en sus ojos. Descubrí la dulzura dentro de ellos, el amor verdadero. Pero si me rendía, fracasaba. Le puse un dedo al nivel de sus labios, para evitar que me respondiera lo que iba a ordenarle. No vuelvas a molestarme hasta haber leído la primera carta de Pablo a los Corintios, le advertí muy seria. Dicho esto, comencé a alejarme sin permitirle responderme. Unos pasos más adelante me detuve un instante y le advertí que en aquella orden mía estaba la clave para nuestro amor. Me había propuesto seguir el consejo del profeta Jeremías cuando decía: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.